cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos uno de esos textos incunables, Base de la Humanidad. Seguramente usted lo habrá escuchado hablar y le vamos a entrar directo y sin mucha introducción. Se trata del famosísimo Tao Te Ching de Lao Tse o Lao Tzu o Lao Tse o Lao Tzi. En fin, acá los sinólogos tienen cada uno una teoría y hay lo que se pudiera decir, la fórmula moderna de escribirlo, que es esta que presenta la profesora Ana Elena Suárez con este texto de ciruela que vamos nosotros a estar discutiendo, el Tao Te Ching. Ya le vamos a entrar en materia. Les decía que este texto es uno de esos textos base de la humanidad. Hay muchísimas traducciones, probablemente sea el texto chino con mayor traducción a distintas lenguas. Es un texto cortito, son 5.000 caracteres lo que tiene. Y con ello compila un saber muy profundo del cual podemos decir con toda certeza nos vamos a quedar cortos. Es decir, si hay algo que se puede decir aquí como una premisa sencilla es primero que este texto tenía que estar en este canal, era básico que lo estuviese, y segundo, que no importa cuánto digamos y la capacidad mayor o menor que podamos tener, siempre nos vamos a quedar cortos, siempre vamos a estar sin lograr llegar a la otra orilla porque es un texto que cubre muchísimo conocimiento y del cual hay tantísimas ideas que es imposible en 1, 2 o 3, 4 reseñas abordar todo lo que tiene que decir. Pero decimos, es un deber moral incluso presentarlo acá, puesto que se trata de uno de los textos que ha tenido enorme influencia para China, para buena parte de Occidente directamente e indirectamente. Cuando en el siglo XVIII se trasvasó a Occidente, ya hubo unos jesuitas allí, un jesuita creo que es Joseph de Gramont, alrededor de 1788, siglo XVIII, piense usted, que los empezaron a vertir primero el latín, atención, que era la lengua franca de mucha academia en ese momento, y luego entonces las diversas lenguas tomaron base y empezó luego las traducciones directas en el siglo XIX. Es un texto que a partir de allí ha ejercido enorme cantidad de influencia en buen y mal sentido. Y digo esto porque muchas personas también se han perdido en su significado buscándole una especie de quinta pata a un texto que ofrece muchísimas fórmulas de entenderse. A ello nos vamos a tratar de evocar. Como decía Borges, en buen sentido, uno de aquellos textos que no puede leer en original trata de compilar una mini biblioteca. Y es lo propio lo que hemos hecho acá con este texto. Fíjense ustedes, yo tengo acá les quisiera presentar varias traducciones, están en algunos idiomas con los cuales he podido acceder y son textos relativamente económicos. Uno muy bueno lo tiene la editorial Macmillan, no sé si lo pueden ver allí, una edición muy linda que hace Tao Te Ching de Lao Tzu. Fíjense que aquí le ponen otra fórmula al nombre, Lao Tzu. Es por el profesor David Hinton. Hinton es un sinólogo de reputación y ha escrito varios textos, ha traducido. Lo tengo acá con otras cosas y este texto es muy lindo, muy bien hecho. Y presenta, pues, por supuesto, su introducción, que todo el mundo quiere meter mano e ideas sobre este texto, y la traducción, que es muy interesante. Sigo adelante, fíjense, paso acá y les muestro uno de los textos que yo considero más apropiado. Este lo hemos tenido, este profesor es el profesor D.C. Lau, así firma él, ¿no? Como D.C. Lau, es un sujeto nacido en Hong Kong, creo, y que dio clase en diversas universidades en Occidente. Él tiene de Confucio y de Mencius, también ha traducido la obra. Sus introducciones a mí me parecen muy importantes. Es una edición de Penguin y es una edición antigua. Penguin ha sacado otras traducciones. Si usted tiene capacidad de leer inglés y puede acceder a esta, yo recomiendo este libro sin ninguna duda, porque me parece que el trabajo que hace el profesor de ese lado es increíblemente claro, es muy didáctico. La introducción no tiene pérdida, bastante extensa, si se pone a ver, fíjense ustedes, todo eso es la introducción. Y la traducción que él hace a mí me parece muy clara, no siendo yo sinólogo, por supuesto, adolece esta apreciación de todas las debilidades posibles. Los sinólogos sabrán interpretar cuán fidedigna es. Sin embargo, desde el punto de vista de pensamiento y de transmisión de ideas, me parece, luego de haber leído otras cuantas, que la de Lau es muy, muy buena. Tengo también en alemán la del profesor, este es el profesor Gunther Debon. Esto lo saca la editorial Reclam, que es una editorial que saca libros pequeñitos, muy bonitos y muy bien hechos como este que ustedes pueden ver acá. Y fíjense que el libro ya tiene acá un título interesante, Tao Te Ching, el libro del camino y de la virtud, dice allí en alemán. Y eso es precisamente exacto. Él utiliza la terminología moderna. Fíjense que dice Lao Tzu, ¿no? Que sería maestro antiguo. Lao como antiguo, el viejo maestro, el maestro antiguo. Tao Te Ching. Y descomponiendo esa palabra, lo que podemos decir es que Tao Te Ching significa el clásico, justamente, aquí lo pone él como el libro, el clásico o el libro clásico del camino, que es el Tao, y Tugend, el de la virtud. Entonces, eso sería D.
es la parte intermedia. Entonces estamos viendo que este texto, tan cortito como es, compila en sus 81 mini capítulos 2 textos. El primero es el libro del Tao, que va del 1 al 37 y allí se comprime. Y luego desde el 38 al 81, en esa especie de mini capitulación, si pudiéramos llamarlo así, sería el libro de la virtud, el libro D. Yin significaría que es un clásico, que es un libro que pasó a ser parte del canon de alta literatura china, incluso para los propios chinos considerado así. Les decía, yo tengo para trabajo y el que vamos a estar utilizando es el de la editorial Ciruela de la profesora Ana Elena Suárez. Tiene acá un prólogo de François Julien. La profesora Suárez Suárez Girard, firma ella, tiene varios textos, es también una sinóloga de reputación, la tenemos con otros textos por acá, tiene también las analectas de Confucio traducidas, en fin, estamos hablando aquí de gente de mucha enjundia, de mucho peso en materia de sinología. Tengo también en inglés, y esto es realmente un lujo, esta es una de las traducciones que más aprecio le tengo, pero ya es un poco más compleja y les voy a decir por qué. Es esta que está acá, Lao Tzu, Tao Te Ching, y está firmada por un sujeto que se puso el seudónimo de Red Pine, es decir, es como el pino rojo. Este señor se llama Bill Porter, es un señor que ha hecho una enorme cantidad de trabajo, sobre todo en textos budistas. Es de primer nivel este sujeto, es muy didáctico y esta traducción es muy buena, pero además incorpora las nuevas y recientes textos que se han conseguido. Hay una del año 93, una del año 73, que no es lo que hacen los otros. Los otros se atienen casi todos a lo que sería la versión oficial, el texto de Wang Bi, que fue uno de los grandes revisionistas o estudiosos, un hombre que muere muy temprano en el siglo III y que dejó tanto una crítica como una versión de Lao Tse, que es la que más se utiliza, la que más se ha traducido. Esta es muy buena, pero ya les digo, tiene una cosa ya un poquito más de tono. Y en español tenemos una obra sin par. Es realmente, esto creo que no tiene par en ningún otro idioma que yo haya podido registrar y es lo que presenta Iñaki Preciado Idoeta. Se llama Los Libros del Tao, Tao Te Ching de Lao Tse, utiliza la terminología antigua, edición y traducción del chino de Iñaki Preciado Idoeta. Esto es un lujo. Este libro no lo vamos a reseñar hoy porque él merece por sí mismo y por la cantidad de información que provee una reseña aparte. Él comienza diciendo: yo había traducido el Tao Te Ching en los años 70, basándome en ese momento en la versión oficial, la de One Piece, seguramente fue esa, y produjo una traducción estándar al español como las hay otras, y las hay muy buenas. Está también la del jesuita Carmelo del Orduy, en fin, hay otras por allí. El punto es que este texto que produce Preciado Idoeta es un lujo, no es un texto barato, pero este es un libro que vale lo que pesa, realmente especial, y repetimos, hay que producir para él una reseña porque él incorpora todos los textos que se conocen del Tao Te Ching y nos da una cantidad importantísima de informaciones al respecto. Entonces vamos ya a entrarle directamente a la materia de lo que estamos hablando y de qué se trata todo esto. Lo primero que hay que decir es que este sujeto, como en el caso de Confucio, en el Confucio se sabe algunas cosas. Confucio deja una escuela, deja algunos alumnos, se sabe que hay algunas personas que recogen el guante de todo ello, y ya cuando esos sujetos, Confucio, piense usted, y esos grandes maestros que surgieron en la etapa de los primavera y otoño y los reinos combatientes, ya les vamos a entrar un poquito más en materia, que es el final de la dinastía Zhou, que son esas guerras civiles enormes que tuvo China, probablemente el país que tuvo más guerras intestinas en un periodo largo de tiempo. En ese momento es cuando China produce los mejores filósofos que va a producir en un predio muy, muy compacto, muy cerrado, y ahí van a estar ubicados con diferencia de décadas, probablemente Confucio, probablemente sí, Lao Tse, si haya existido como lo suponemos que haya sido una persona. Ahí estuvo también Mozi, ahí estuvo Mencios, ahí estuvo Xuanzú un poco tiempo después. En fin, hay una cantidad de sujetos que se generan allí y que van a dar un vuelco no solamente a la cultura china, a la cultura de gran parte de la región asiática, y después, cuando se les traduzca a Occidente, a gran parte de la cultura occidental. Así de importantes son. Entonces, este sujeto
Les repito, nos ha dejado este texto que se supone educadamente fue un hombre. La primera noción certera que nosotros tenemos que pudiera haber habido un hombre llamado Lao Tzu, Lao Tzu lo que significa es el viejo maestro, eso no significa absolutamente nada. Entonces es lo que dejó el gran historiador Sima Qian. Si le interesa el tema, busque por favor la reseña de Sima Qian, el gran historiador. Nosotros le decimos el Heródoto chino porque es la piedra basal, aunque sería un poquito injusto, quizás sea un poquito más metódico, algo así como una mezcla entre Heródoto y Tucídides, pero el punto es que este sujeto es quien nos provee la primera biografía de Confucio, la primera biografía, entre comillas, de Lao Tse y de otra cantidad de personajes. El problema es que Sima Qian viene a escribir todo esto a finales del siglo II, entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo, es decir, por lo menos 400 años después que estas personas vivieron. Además de ello, este es un sujeto que está escribiendo mucho tiempo después de lo que fue la gran quema de libros. Recuérdese que el primer emperador que logra unificar a toda China después de esa cantidad de miles y miles de guerras intestinas entre pequeños reinitos feudales, ese emperador del reino Qin que logra homogeneizar el territorio en el año 221, año sismático en la historia china, ese sujeto empieza a hacer una cantidad de medidas para fundar la idea de lo que sería más o menos un estado. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Que una de las grandes ocurrencias que tiene él o alguno de sus consejeros es proceder con aquella famosa idea de después de mí el diluvio, o conmigo nace la historia, y el sujeto produce en el año 213 antes de Cristo, es decir, aproximadamente unos 8 años después de tomar el poder, produce una gran quema de libros. Entonces, eso también en la historia de China es una tragedia enorme porque allí se perdió muchísimo material. Lo que sobrevivió o bien porque logró esconderse en algunas partes, o porque las personas lo recordaban. Entonces, muchos de estos textos vinieron a renacer con la dinastía que sucedió a ese sujeto, que por cierto, esa dinastía Qin duró poquito. Él llegó en el 221, que es cuando logra unificar todos los territorios de China, y entonces él pretende, ese es el hombre que dejó los soldados de terracota, que usted seguramente habrá oído escuchar en la capital de Xi'an y todo aquello. El sujeto pensó que iba a vivir miles de años buscando la fuente de la inmortalidad, se dice, tomando pócimas de mercurio, etcétera, se envenenó y se murió. El punto es que este sujeto luego le sucede en un heredero que no es el heredero directo. El punto es que esa dinastía del 221 al 206 y ahí se acabó. Entonces comienza la dinastía Han, que es una dinastía que sí va a durar 400 años y que va a dar un vuelco en muchos sentidos, sobre todo en el histórico, a lo que había hecho este señor, tratando de recuperar textos. Y es así como Lao Tse y otras personas logran renacer, si se puede decir así, a los textos que son. Tengo que decir más al respecto. Yo les decía en la reseña de Confucio, Confucio fue un sujeto que tuvo muchísima suerte en cuanto a que su enseñanza fue adoptada como parte del canon de la creación del burócrata, de las personas, una vez establecido la idea de un Estado en China, y eso es una de las cosas primeras que se logran en la humanidad, ese Estado empieza a tener necesidad de una burocracia funcional para crear burócratas con una especie de homogeneización formativa y que tuviesen una capacidad particular. Así como en Occidente, hasta hace poco, cualquier persona que pretendía ser culta se le educaba en los clásicos. En el caso de los chinos se les educaba en los clásicos también. ¿Y qué eran los clásicos? Pues básicamente los libros que Confucio había dejado como clásicos o que había compilado. Tenemos por allí el libro de los cantos. Esa reseña también, si le interesa, está por allí. Hay el libro de la historia. En fin, él dejó 4. Y además de ello quedaron las así llamadas analectas o simplemente Lungyu o conversaciones, que son la compilación de las enseñanzas de Confucio escritas más o menos en unos 20 capítulos. También esa reseña existe si esto le interesa. Les digo todo esto porque la enseñanza de Confucio se basa en distintos puntos muy importantes, pero hay dos grandes pilares basales. Uno es la idea de Ren y otro es la idea de Li. ¿Qué es Ren? Ren sería más o menos como la compasión, la bonomía de parte de la persona. Usted actúa por compasión, por solidaridad en la convivencia con las personas. Y Li es el respeto a los rituales. Li, esa ritualización de la realidad, es la exteriorización de la compasión, para decirlo de una manera muy sencilla. Lo que se critica de Confucio es que era un sujeto que miraba siempre hacia el pasado. La filosofía o el pensamiento de Confucio está escrita siempre mirando hacia el reino de Zhou al comienzo, es decir, mirando siempre a lo que fue, a un tiempo pasado que fue muy bueno, y toda la ritualización de la realidad conduce a una especie de condensación de una realidad pasada.
Si esto le suena extraño, no se preocupe, es muy normal que así sea. El punto es que Lao Tse es un sujeto que no se parece a Confucio en nada. Y lo raro es esto porque muchos de los otros pensadores que surgieron salían, como por ejemplo Mo-Tzu, en contraposición a Confucio. Es decir, Mo-Tzu puede uno ubicarlo como un sujeto que seguramente nació después de Confucio, puesto que lo había leído. Y entonces lo citaba y muchas veces lo contradecía. La enseñanza de Lao Tse no tiene en esto absolutamente nada que decir. Es una cosa mucho más libre. Lao Tse nos presenta así diversos conceptos que son muy interesantes. Por supuesto, el concepto del Dao, que sería el camino. Esto es algo que lo tienen casi todos los filósofos, lo aluden de una distinta u otra manera. Cada uno tiene una forma de enfrentar esa totalidad homogénea que antecede la realidad que conocemos, que antecede al cielo y a la tierra. Eso es importante. También la idea del cielo o la voluntad del cielo como algo que es lo que maneja la moral dentro de las fórmulas que se hacen en China. Un mandatario, por ejemplo, se le conoce como hijo del cielo en tanto esté siguiendo la voluntad del cielo. ¿Qué es la voluntad del cielo? Para nosotros es un concepto amorfo y muy difícil de aprender, puesto que se trata de una especie de consonancia con reglas naturales básicas que habría que sobreentender o deducir a partir del movimiento de la realidad y de la naturaleza. Les decía, también Lao Tse nos provee mucho de los opuestos, la idea de lo alto, lo bajo, lo negro, lo blanco, lo suave, lo duro. Eso está permanentemente explícito en su filosofía. Con respecto a la traducción, les decía, las primeras traducciones las hacen unos jesuitas. Yo tengo acá Joseph de Grammont, lo había citado exacto, 1788, es decir, finales del siglo XVIII. Cuando Occidente empieza a darse cuenta y a toparse con toda esta filosofía, era una especie de fiebre orientalista que empezó a dar sobre todo en el siglo XIX. Al principio se le vertió el latín, algunas personas tradujeron esas traducciones del latín a sus propios idiomas, pero después empezó gente directamente a buscar las fuentes y se abocaron a traducir el texto directo. Les decía una cosa importante, el texto que tengo acá de Ana Elena Suárez Girard, como el texto de D.C. Lao, provienen del canon clásico del Wang Bi, o Wang Bi, los dos se le dice. Estos dos textos usan la misma fuente para verter de ese texto del siglo III más o menos. Ese Wang Bi es un sujeto muy interesante, murió a los 23 años, dejó una obra crítica de algunos textos chinos, en particular de Lao Tse, que se traduce hasta hoy, tanto su versión como las críticas que hizo, las observaciones. Un sujeto de una inteligencia muy particular y muy aguda. Su versión es la que se utiliza, pero les decía, Preciado Idoeta y Red Pine y toda esa gente están también abocados a las nuevas, a los nuevos, los que se ha encontrado últimamente, los nuevos hallazgos. Y tenemos la de la tumba de Ma Wang Dui, esto es 1973, allí se consiguió una en bastante buen estado, con enorme correspondencia con lo que ya se tenía, y una de la tumba de Guodian, esto es de 1993, y es importante porque allí no llegó completa, no se encontró sino una parte, entonces empiezan las dudas, dado que es muy antigua esta copia, probablemente la más antigua que exista, comienzan las dudas filológicas, si es que lo demás se fue añadiendo al texto original, si es que esa era la copia original, y todo ello debate, y es motivo de debate para los sinólogos en estos momentos. Vamos a entrarle ya en materia, creo que el tiempo está con nosotros para poder abarcar tanto como podamos. Este es el texto que hoy tenemos, Tao Te Ching de Lao Tse. Usted puede encontrarlo como Tao Te Ching, puede encontrarlo como Dao De Jing, puede encontrarlo bajo Lao Tse, Lao Tse, Lao Tzu. Lo que usted debe saber acá es que en el caso del título estamos hablando del texto clásico del camino y la virtud, de eso se trata. Tao, el camino, ¿no? Hay múltiples traducciones. Ana Elena Suárez lo traduce como el curso, así como una especie de fórmula de camino también. Richard Wilhelms, lo traduce como el sentido, de Zen, sí, lo traduce como el sentido. Lao lo traduce como el camino. En fin, hay una cantidad de acepciones y cada una de ellas tiene una enjundiosa explicación en la cual los sinólogos se enfrentan y producen sus ideas al respecto. Lo que usted tiene que saber es que Dao, camino, o sea, Te sería la virtud, pero la virtud no en el sentido pasivo solamente de lo que nosotros entendemos como una persona virtuosa que tiene la virtud como una inmanencia del ser, no, la virtud como factor de hacer, lo que se logra hacer, la capacidad de poder y de acción sobre la realidad de una forma consonante con ese camino. De hecho, una interpretación filosófica que no debe descartarse es que es mediante la virtud,
que es la segunda parte de este libro, cómo se logra explicar el Dao. Ya dado que el Dao es inasible y que en el primer capítulo nos dicen que el Dao que puede decirse no es el Dao que puede entenderse no es el Dao. Entonces, bueno, si eso es así, ¿cómo se accede a esa inasibilidad? Bueno, se accede mediante el Te, que es la virtud. A eso vamos a tratar también de ver si podemos llegar. Seguimos adelante entonces con este texto. Tengo varias cosas que relatarle. Creo que voy a empezar con una parte. Disculpen ustedes, hay una parte que en este libro de Preciado Vidueta que es que no tiene pérdida realmente, la maravilla de texto que este hombre nos ha provisto. Él copia de Sima Qian un pedacito de la biografía de lo que nos dicen de este supuesto sujeto Lao Tse, que algunos dicen que no se llamaba Lao Tse, sino Lao Dan. En fin, aquí hay realmente un batiburrillo de ideas al respecto. Vamos a leer lo que nos dice Sima Qian, el gran historiador chino, siglo II a.C., sobre un sujeto que podría haber vivido unos 400 años antes que él. Y esto es algo que en la filosofía china y en la historia de China es muy relevante, que es el encuentro entre Confucio, ese gran maestro fundador de tanto conocimiento y de tanta base ética para los chinos, base moral para los chinos, y Lao Tse. Ese encuentro se habría producido, muchas fuentes citan que eso debió haber sucedido, y aquí Sima Qian lo recoge de esta manera, fíjense ustedes. Lao Tse era natural de la aldea de Kuren, en el municipio de Li, del distrito de Ku, en el estado de Chu. Su Xing, apellido, era Li, su nombre, Su Tzi, sobrenombre, Bo Yang. Su Shi, nombre póstumo, Dan. Fue cronista de la corte de Zhou. Confucio se dirigió a Zhou para preguntar a Lao Tse acerca de los ritos. Lao Tse le dijo: toda vuestra enseñanza no pasa de ser palabras dichas por los hombres que hace mucho desaparecieron junto con sus huesos. Cuando un hombre virtuoso se acomoda a su tiempo, marcha en carruaje, y cuando no, se mueve sin rumbo llevado por el viento. He oído decir que un buen comerciante guarda bien su mercancía aparentando no tener ninguna, y que el hombre virtuoso dotado de grandes prendas parece un estúpido. Suprimid vuestra arrogancia y vuestra ambición, vuestra obsequiosidad y vuestra lascivia. Todo ello no favorece en nada vuestra persona. Eso es todo lo que tengo que deciros. Bueno, y de ahí salió Confucio. Imagínense ustedes lo que dice, ¿no? Dice: Confucio se alejó y le dijo a sus discípulos: sé que un pájaro vuela, que un pez nada, que un animal anda. Para lo que anda, puedo hacer trampas. Para lo que nada, puedo hacer anzuelos. Para lo que vuela, puedo hacer arcos y flechas. En cuanto al dragón, sin embargo, escapa a mi inteligencia de qué manera se eleva hasta el cielo montando en el viento y en las nubes. Después de haberlo visto hoy, pienso si Lao Tse no será como un dragón. Bueno, eso para la historia china, lo que estamos discutiendo acá, es el encuentro entre dos de las grandes luminarias. Esto es para dar una equivalencia, poner en una misma mesa a Sócrates y a Platón, por decirlo, o a Platón y Aristóteles hablando, discutiendo sobre un tema. Eso que usted está viendo allí. Muy interesante, y repito, este es el libro de Preciado Vidueta, un libro que espero darle una audición particular porque tiene entre esas y muchas otras cosas muy importantes. Paso nuevamente a este texto, que es el que vamos a estar trabajando de la editorial Ciruela, con la profesora Suárez Girard. Y en el prólogo que lo hace, dice acá, prólogo de François Julien, dice acá el profesor Julien dice lo siguiente, dice así en la página 9: de los grandes libros de sabiduría, el Dao de Jing es efectivamente el más breve, tan solo 5.000 caracteres en chino, y no obstante es completo, no le falta nada. Su pensamiento es de una pieza. Se puede decir incluso que a lo largo de sus 81 párrafos no progresa, no añade nada, no hace sino variar alrededor de la misma idea, mejor dicho, aquello alrededor de lo cual no deja de variar, hacia lo cual nos remite, no es propiamente una idea, ni tampoco una creencia. No se dirige ni a la fe ni a la razón. Desconoce esa tradicional diferenciación nuestra. No pretende ser teoría ni se jacta de ser revelación. De hecho, no hay nada en él que pueda ser objeto propiamente hablando de una proposición o que se deje constituir en temas. Desconfiando de cualquier construcción de la mente y de la codificación que ésta impone tanto a nuestras costumbres como a nuestras ideas, abriendo por el contrario la vía de acceso a lo que obstaculizaban, acumulándose el saber y el pensamiento, este libro nos remite a lo que no podemos sino disfrazar apenas lo nombramos, lo que no dejamos de sobrecargar y que llamamos convencionalmente lo natural. Bastante importante esa aseveración que, como usted puede ver, trata de dibujar esa
inaccesibilidad que produce el texto, que a la vez requiere, y es probablemente uno de los textos que a usted le acompañe durante toda su vida, porque hay que leerlo, releerlo, y usted se va a dar cuenta que a medida que va cambiando usted y va pasando el tiempo, va cambiando usted de mundos para entender esto. Es más o menos, por hacerle una analogía muy sencilla, con aquellos jueguitos de video en los cuales la persona pasa de un mundo a otro, y entonces en la medida en que esté en el mundo 2 ya puede ver más fácilmente lo que vio en el mundo 1. Probablemente usted, al leerlo varias veces, va accediendo dentro de la imbricada selva de comprensión que el texto remite, pero a la vez va adquiriendo mayor luminosidad, o pudiendo extraer mayor luminosidad de sus palabras. Sigo además con este texto. Acá hay una parte muy interesante, me parece, en la página 13. Sigo con la introducción del profesor Julian, y dice lo siguiente. Fíjense ustedes, dice aquí: ahora, ¿cómo leerlo? Esos son los grandes temas de cómo leer este libro tan cortito. Esto se lee en probablemente media hora si usted se pone a leer. Ahora, eso no es el problema. El problema es que la vida quizás no le alcance para leerlo completamente. Y dice acá: ¿cómo leerlo? Creo que Wang Bi, 226 al 249, ese genial pensador del siglo XIII de nuestra era, tan prematuramente desaparecido y que sigue siendo el mejor comentador del Lao Tzu, nos lo explica. Puesto que el texto no progresa, no argumenta, sino que varía siempre alrededor de la misma idea, que ni siquiera es idea, de algo que no puede constituir un objeto, no podemos detenernos en cada una de las formulaciones con la esperanza de dilucidar completamente lo que llamamos lo natural o la viabilidad antes de pasar a la siguiente. La lectura de este libro, más aún que la de cualquier otro, ha de ser global, ya que todas las fórmulas se aclaran unas a otras recíprocamente. Son caminos que convergen constantemente. Por ello, conviene impregnarse de esas fórmulas y dejarlas decantarse en la memoria. El Dao es insípido, nos advierten. Solo volviendo a esas fórmulas, repitiéndolas una y otra vez, nos dicen los chinos, podremos saborearlas. Y esa manifestación, fíjese, de que el Dao no tiene forma, es extenso, sin capacidad de límites, no tiene ángulos, es insípido, es incoloro, inodoro. Esa manifestación es algo que va a estar recurrente también en el texto. Muy interesante poderlos ver así. Sigo adelante dando más explicaciones al respecto. Tengo acá ya pasar directamente entonces al texto. Esto me va a permitir poder discutir con ustedes algunas de los, les iba a decir aforismos, lo cual es inexacto, los pequeños párrafos con los cuales se condensa. Recuerde, son 81 en total. Si usted quiere atenerse a la división que la mayor parte de los sinólogos hoy en día nos presentan, el profesor Lao entre ellos, hay dos libros: el libro del camino, que sería el libro del 1 al 37, esos párrafos que están circunscritos allí, y luego del 38 al 81. Por cierto, pie de página lo que estamos diciendo, hay mucho de política acá. Recuérdese que esta época, cuando les hablaba en otras audiciones de las dinastías chinas, yo les decía que la dinastía más larga fue la dinastía de Zhou, que llegó a durar prácticamente casi 1000 años, una cosa que duró muchísimo tiempo y que estuvo dividida en dos grandes periodos: la dinastía Zhou del oeste, luego la dinastía Zhou del este, y que por circunstancias de cómo se repartía las fórmulas de la nobleza en China, se atomizó en una cantidad de reinos feudales que mantuvieron un periodo de guerra durante siglos, y está clasificada como el periodo de las primaveras y otoños y luego de los reinos combatientes. Ese periodo de los reinos combatientes es el que luego cede por unificación a la creación del primer imperio en China, cuando una de las regiones, el reino de Qing, logra dominar a todas las demás y establece una homogeneización tal que nosotros definiríamos como un estado, es decir, homogeniza el lenguaje, la moneda, los pesos y medidas, una cantidad de factores, y crea una cultura de imperio en toda esa parte. Entonces paso ya directamente al texto, a la primera parte. Y fíjense, aquí les digo, estoy leyendo la traducción de la profesora Suárez Girard. Esta traducción es buena, a mí me gusta. Sin embargo, si me toca, sin ser sinólogo por supuesto, si me toca hacer una observación, es una que requiere más atención que, por ejemplo, la del profesor Lao. A pesar de que está en inglés, aquella es mucho más, para mí, mucho más sencilla de entender. Aprecio mucho el esfuerzo que hace la profesora Suárez Girard porque es bueno, es un buen trabajo, pero necesita usted ponerle atención. Ella, Dao, no lo traduce como camino, que es lo que siempre se dice. De hecho, el profesor Red Pine, Bill Porter se llama él, este profesor Porter, él hace una descomposición sinológica y nos dice exactamente por qué el camino, cómo está, que se compone de caracteres que son complejos y que tienen un doble significado en cuanto que cabeza y rumbo, en fin, una cantidad de cosas. El punto es que lo hemos visto traducido de muchas maneras. Ella lo llama curso.
Curso no entienda usted como seminario de estudio, sino curso como el curso, la vía, el camino de algo. Y dice así en la página 31. El curso que se puede discurrir no es el curso permanente. El nombre que se puede nombrar no es el nombre permanente. Sin nombre es el origen del cielo y de la tierra. Con nombre es la madre de todos los seres. Por eso, en la nada permanente se vislumbrará su misterio. En el ser permanente se vislumbrará su límite. Ambos brotan de lo mismo, aunque tienen distinto nombre. Juntos significan oscuridad. Oscuridad y oscuridad, puerta de todos los misterios. Bueno, aquí se queda usted dándole vuelta al círculo porque esto es realmente complicado si lo pone a ver. Sin embargo, uno empieza a tratar de comprender o de dilucidar, y por ello la cantidad de traducciones que usted vio aquí, más que para tratar de demostrar mucha cultura, no, se trata de buscar un significado en lo que muchos sinólogos han pretendido abordar. Y es principalmente eso, el Dao no puede ser nombrado, antecede al cielo y a la tierra, es una realidad inmanente. Las personas religiosas o los creyentes pueden ver en esto la idea de un Dios inmanente que antecede al cielo y antecede a la tierra. Esto en casi todas las religiones es así. Es decir, salvo algunas religiones primitivas de los sumerios y otras cosas donde las aguas creaban todo, en general la mayor parte de los monoteísmos y muchas otras religiones parten de la idea de que un Dios o los dioses han creado la tierra y lo que está en ella. Entonces antecede por ello. Y él dice, si usted lo puede nombrar, eso no es verdaderamente el Dao, porque no puede ser aprehendido con palabras. Lo que nosotros hablamos es lo que nosotros pensamos, y lo que nosotros pensamos tratamos entonces de empapelarlo como algún concepto que podamos absorber. Para ello nos han explicado muchos filósofos del lenguaje en la transmisión de lo que es una idea vía comunicación. El punto es que por esto mismo ser tan enorme, tan grande, tan inasible, no puede ser abarcado ni reducido a un concepto, ni reducido a una palabra que comprenda eso mismo. Se le llama el camino por decir algo, pero incluso eso de camino, curso, sentido, no es precisamente lo que es. Sigo adelante, estoy en la página 59, este es el párrafo número 15, y dicen así, fíjense ustedes. Quienes en la antigüedad eran versados en el camino, yo insisto en decirle camino porque curso me suena demasiado blando como término, no lo logro absorber como algo, y siempre he leído camino. Entiendo la profesora Suárez lo que quiere decir, en mi acepción personal mantengo la idea de camino. Quienes en la antigüedad eran versados en el camino eran sutiles y misteriosos, oscuros y penetrantes, de una profundidad que no puede conocerse. Así, no pudiendo conocerlos, solo queda esforzarse en hacer su semblanza. Vacilantes, como quien vadea un río en invierno, cautelosos como quien teme cuanto le rodea, solemnes como el huésped, fluctuantes como el hielo al disolverse, íntegros como el leño, abiertos como el valle, confusos como el agua turbia. ¿Quién puede en la turbidez serenarse y paulatinamente aclararse? ¿Quién puede en la calma moverse y paulatinamente producir? Quienes guardan este curso no desean plenitud. Así, no alcanzando plenitud, pueden gastarse y renovarse. Como usted puede ver, son cosas que hay que leer muy detenidamente y muchas veces, y si es posible, con distintas traducciones. Recomiendo en lo personal yo, porque ayuda a eso a comprender. Hay que decir algo que no lo había aludido, y es que este texto muy interesante tiene comentarios en la página. Es decir, fíjese usted, acá está el texto que ella pone, que es de la traducción, y luego hay un texto de comentario muy interesante que yo no estoy leyendo porque es bastante extenso, pero si usted puede acceder a este texto, lo va a disfrutar porque está muy bien hecho. Sigo adelante. Estoy en la página 67, el número 19. Fíjense ustedes, acá esto también no deja de ser polémico porque no puede ser comprendido al pie de la letra. Hay que tratar de hacer una interpretación de lo que se nos dice. Digo aquí, prescinde de la sabiduría, abandona la inteligencia. El pueblo se verá 100 veces más beneficiado. Prescinde de la humanidad, abandona la justicia. El pueblo recobrará la piedad filial y el amor paternal. Prescinde de la maña, abandona la ganancia. Ladrones y bandidos desaparecerán. Estos 3 consejos son de insuficiente enseñanza. Por eso añado, manifiesta simplicidad, abriga integridad, reduce tus intereses, disminuye tus deseos. Bueno, y ahí está lo que se predica en diversas otras enseñanzas, siempre que es el control de sí mismo de parte del sabio, ¿no? Muy interesante. Y seguimos allí. Fíjense acá, más todavía, en la página 73, es el párrafo 22.
Y dice así: lo doblegado queda íntegro, lo inclinado se endereza, lo hondo se llena, lo usado se renueva, lo escaso basta, lo abundante ofusca. Así, el santo abraza la unidad y es pauta de cuanto hay bajo el cielo. No se exhibe, por eso brilla, no se afirma, por eso es ilustre, no se jacta, por eso tiene méritos, no se enorgullece de sí, por eso destaca, y es que no rivaliza, por eso no hay bajo el cielo quien pueda rivalizar con él. ¿Acaso es palabrería el antiguo dicho que reza, lo doblegado queda íntegro? En verdad, esa es la clave de la integridad. Y hay unos personajes que aparecen acá siempre. Fíjense, él habla del sabio, también habla en otras partes del caballero, ¿no? Creo que esta profesora lo traduce como el hidalgo, pero existe también esa figura, ¿no? El sabio, el caballero, la persona más baja, todos esos arquetipos están por allí desperdigados y son interesantes. Aquí tengo yo, y fíjense, creo que es la definición más exacta o lo que más se acerca a una definición de parte de Lao Tzu respecto al Dao. Y fíjense lo que nos dice en la página 79. Este es el párrafo 25. Aquí está condensado lo que se pudiera decir. Imagínese tener que describir algo enorme, un color, por ejemplo. Si usted dice, bueno, ¿cómo describimos el azul? Le podemos dar quizás una rata vibratoria de lo que sería la producción del azul, pero en sí mismo meterlo en palabras es difícil. Y él dice así con respecto al Dao, que es una cosa incluso más amplia. Hay algo confuso y perfecto, anterior al nacimiento del cielo y de la tierra, silencioso y solitario, absoluto e inmutable. Evoluciona por doquier sin desfallecer. Podemos tenerlo por madre de cuanto hay bajo el cielo, no conociendo su nombre. Le daré el sobrenombre de curso, o camino también, ¿no? Forzando a nombrarlo más, diría grandeza. Grandeza que transcurre y se aleja y retorna. Por eso, grande es el camino, grande el cielo, grande la tierra y grande el rey. Hay en el universo 4 grandes, y el hombre se halla entre ellos. El hombre tiene por norma la tierra tiene por norma el cielo tiene por norma el camino se tiene por norma a sí mismo. Es decir, es absolutamente contentivo. Y fíjense que esa capacidad de una unificación total es algo que incluso a algunas religiones les es difícil, porque si usted, por ejemplo, se atiene a la teología del cristianismo, usted tiene el principio del bien, que sería Dios, y tiene el principio del mal, que sería el demonio. Entonces, uno siempre se pregunta, bueno, ¿cómo puede haber un bien absoluto que tolera la existencia de un mal? Eso se resuelve perfectamente en la teoría del Dao, porque el Dao se contiene a sí mismo y no existe nada fuera de él. Todo está contenido en el Dao. Imagínese usted como si fuese una gran burbuja fuera de la cual no existe nada. Bien, mal, alto, bajo, luminoso, oscuro, todo ello está metido dentro. Ellos son simplemente acepciones dentro de esa gran totalidad. Sigo adelante. Espero que el tiempo nos permita, por lo menos para leer un par más. Ya estoy en el número 31. Y esto porque algunas personas han visto con la especie de inacción que promueve Lao Tse cierto pacifismo. Esto es discutible porque no se sabe realmente si en el momento tan turbulento que le tocó vivir a este sujeto, sus producciones son sobre todo una idea de recogimiento sobre sí mismo, ante una realidad que variaba, que podían venir personas, saqueaban los reinos, mataban gente, cambiaba la administración, pasaban cualquier cosa, se perdían las cosechas, mientras que Confucio lo que hacía era tratar de producir un mundo relativamente estable, basado en la compasión y en los rituales y una serie de factores conservadores del pasado, lo que él entendía como el pasado. Lao Tse lo que produce más bien es un sujeto absorto en sí mismo, que busca la comprensión de algo superior a la realidad que le rodea, y no es otra cosa que entender ese Dao, entender esa fórmula. ¿Y cómo se accede a ese camino? Se accede mediante la virtud, que es parte de la hipótesis que estamos manejando en esta reseña. Dice así en la página 91, las mejores armas son instrumentos nefastos que los seres detestan. Por eso quien sigue el camino las rehuye. En su casa, el hidalgo prefiere la izquierda. En el uso de las armas prefiere la derecha. Las armas son instrumentos nefastos, no son instrumentos del hidalgo. Cuando no puede sino usarlas, mejor es que lo haga sereno e imperturbable sin ufanarse por la victoria. Quien se ufana por la victoria se deleita matando hombres. Quien se deleita matando hombres no logrará sus designios bajo el cielo. En acontecimientos fastos es de preferencia la izquierda, en acontecimientos nefastos es de preferencia la derecha. El segundo general ocupa la izquierda, el general supremo ocupa la derecha. Es decir, que se sitúan según los ritos fúnebres. La matanza de multitudes con duelo y aflicción hay que tratarla. La victoria en la guerra con ritos funerarios hay que disponerla.
Entonces, mucha gente ve, repetimos acá, distintas fórmulas de entender, un pacifismo de parte de Lao Tzu. Y sigo adelante, página 95. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a sí mismo es iluminación. Vencer a los demás es tener fuerza. Vencerse a sí mismo es ser poderoso. Esforzarse en avanzar es tener voluntad. Saber contentarse es ser rico. No alejarse de su sitio es durabilidad. Morir sin perecer es longevidad. Ahí tiene usted lo que les decía de los opuestos que se contienen a sí mismos y que es una de las partes más importantes de esto que luego se ha ido volviendo como una especie de religión, que es el daoísmo, en donde Lao Tzu ha pasado a ser canonizado como una figura de un santo que dejó una enseñanza. Pero realmente, si usted lo quiere ver, también es una filosofía de vida que le permite a usted diversos niveles de comprensión a medida que la va leyendo. Vamos a ver cómo está. Estoy pasando ya, fíjense que me he quedado todo el tiempo antes del capítulo 37 o del párrafo 37, porque realmente es donde está la parte del Tao. Voy a leer acá el 35, muy cortito, dice así en la página 99. Atente a la gran imagen, todo bajo el cielo acudirá. Acudirá libre de todo mal y habrá paz y prosperidad. La música y los manjares hacen que se detenga el viajero. Lo que se dice del camino, qué insípido es, qué desabrido. Se mira y no se ve, se escucha y no se oye, se usa y no se agota. Es esa totalidad que les decía, esa especie de inmanencia que está hablando. Creo que puedo pasar ya alguna parte de segunda parte de este libro. Muy interesante también. Esto es una cosa que es parte de la filosofía que se maneja acá en la página 109 y dice así, este es el párrafo 40. El retorno es el movimiento del camino. La debilidad es la eficacia del camino. Bajo el cielo, todos los seres surgen del ser. El ser surge de la nada. Y esa nada sería supuestamente también ese Dao que les decía, pero también decirle nada es extraordinariamente inexacto para poder atrapar eso en palabras. Estoy en el punto 41, dice aquí. Aquí vemos las categorizaciones de la comprensión. Cuando un hombre superior oye hablar del curso, se apresura a seguirlo. Cuando un hombre medio oye hablar del curso, ora lo tiene presente, ora lo pierde. Cuando un hombre inferior oye hablar del curso, se echa a reír. Y es que si no riera, no sería el curso, el camino, ¿no? Pues dice el proverbio, el camino en su brillo parece oscuro, el camino en su avance parece retroceder, el camino en su lisura parece rugoso. La virtud más alta parece un valle, la virtud más amplia parece deficiente, la virtud más firme parece lánguida, la verdad más esencial parece voluble, la blancura más grande parece impura, el cuadrado más grande carece de ángulos, la cosa más grande demora su compleción, el sonido más grande es inaudible, la imagen más grande no tiene forma, el curso latente no tiene nombre, pero el camino es hábil en dar y en realizar. Ahí tiene usted, pues, dándole vuelta, como decía al comienzo Wang Bi, a eso que no hace sino aludirlo permanentemente. Último ya para cerrar, el tiempo contra nosotros, es el punto que tengo acá, es 63. Y fíjense ustedes, complejo de entender esto, pero se lo dejo como una especie de caramelo mental para que lo pueda usted degustar durante bastante tiempo, si puede repetir la lectura. Dice así en la página 155. Actúa sin acción. Ocúpate de desocuparte. Saborea el desabor. Ten por grande lo pequeño, ten por mucho lo poco. Paga agravio con virtud. Emprende lo difícil partiendo de donde es más fácil. Hazlo grande partiendo de donde es más menudo. Bajo el cielo, los asuntos difíciles siempre empiezan en lo fácil. Bajo el cielo, los asuntos grandes siempre empiezan en lo menudo. Por eso el santo nunca hace cosa grande y puede así realizar lo grande. La promesa ligera es poco fidedigna, la mucha facilidad encuentra mucha dificultad, por eso el santo considera todo difícil y jamás encuentra dificultad. Es Lao Tse, es el Tao Te Ching, lo que hemos escuchado, y está lleno pues de esas contradicciones hermosas, curiosas. Hay otra muy hermosa, es que no puedo despegarme del libro y quisiera siempre poderlos compartir todas. En fin, el punto 76, el hombre es al nacer blando y débil, al morir queda duro y rígido. Las plantas y los árboles al nacer son tiernos y frágiles, al morir quedan secos y enjutos. Por eso, lo duro y rígido va camino de la muerte, lo blando y débil va camino de la vida. Así, el arma rígida es destruida,
El árbol rígido se quiebra, lo duro y rígido es inferior, lo tierno y débil es superior. Hemos estado discutiendo el Tao Te Ching de Lao Tse. Se me quedaron todavía papelitos de tantas cosas que hubiera querido compartir. Recomiendo ampliamente este texto o cualquier traducción a la que usted pueda acceder. Probablemente va a terminar teniendo, igual que yo, varias más para discutir sobre esto. Son textos base. Nano de China, ni siquiera de Asia, aunque esto influenció muchísimo a Japón. El taoísmo se empezó a mezclar después con el budismo. Produjo una serie de fórmulas sincréticas muy interesantes. El punto es que la humanidad se ha beneficiado de esto y todos tenemos en algún momento que prestarle atención para tratar de entender esta sabiduría milenaria que los chinos nos han legado. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un gran placer estar junto a ustedes. Venimos con más reseñas en la medida que el tiempo lo permita y si a ustedes eso le interesa o lo motiva, márquelo por favor con la campanita, que será para nosotros un orgullo poder estar discutiendo con ustedes cada tanto sobre los diversos textos que nos ocupan. Y desde acá, como siempre también, el deseo porque todos tengan una muy feliz semana.